Hola, bienvenidos a todos a esta charla dentro del evento de Despertando Mentes. Y muchas gracias a Miguel García y Ana Ríos por invitarme a participar. Un evento que a la vez que potentísimo y que me apetece muchísimo contribuir a él, cuando me invitaron también os reconozco que me supuso un reto importante porque pensé, ¿qué puedo traer yo que de alguna forma pueda contribuir a despertar estas mentes de personas que ya seguro traéis mucha curiosidad, mucho camino andado y muchas inquietudes que seguro que ya habéis ido resolviendo? Entonces, lo primero que pensé fue, bueno, teniendo en cuenta que yo también he sido una persona y sigo siendo muy curiosa, inquieta, ¿no? Y que he ido haciendo bastante camino hasta aquí y adaptándome y creciendo, ¿cuál fue ese momento que a mí más me despertó la mente? O al menos ese momento que de alguna manera yo he identificado como que tuvo más impacto para traerme aquí a donde estoy ahora. Y ese momento me llevó a hace aproximadamente unos 8 años, donde yo me encontraba en mi anterior puesto de trabajo, llevaba un equipo, estaba en el área de recursos humanos, tenía una situación pues bastante cómoda, agradable, pero en el fondo me encontraba de alguna forma ya estancada, ¿no? No terminaba de llevar esa vida profesional, incluso personal, tan satisfactoria como me gustaría. Y en esas estaba cuando, pues, en uno de los cafés a los que me uní, porque sí que siempre me ha gustado estar mucho en contacto con otras personas fuera de mi mundillo solo conocido, ¿no? Del ámbito profesional del día a día. En un café de esos, el ponente comentó: lo que más impacta en el desarrollo de las personas en su éxito personal y profesional son las soft skills, ¿no? Las habilidades blandas. Y yo pensé, bueno, también la parte de las habilidades duras, ¿no? Y el conocimiento y el cómo hacer las cosas es importante, ¿no? Pero él dijo, esto es justo lo que aquellas personas que han acelerado más su crecimiento y se sienten más satisfechas con la vida que llevan, ya han descubierto y además han desarrollado, han entrenado esas habilidades para llegar allí. Y esto fue lo que realmente a mí me llamó la atención, porque dije, se pueden entrenar esas habilidades, que son estas habilidades blandas, ¿no? Y él hablaba de las habilidades que son más relacionales, donde tenemos más impacto en la relación con otros, en la comunicación, que realmente a mí, luego ya pensando sobre ello, lo que más me parece no es que sean habilidades blandas, ¿no? Son habilidades como dice Simon Sinek, este conocido, tan conocido speaker, ¿no? De temas de desarrollo personal y profesional estadounidense, las habilidades humanas, o es más, ¿no? Las conocidas ahora como las power skills, porque al final, ¿qué no somos las personas si no somos el cómo nos relacionamos y qué impacto tenemos cuando lo hacemos? Y tirando de ese hilo, del cómo desarrollar esas habilidades humanas que a mí me dejó tan curiosa, comencé a investigar y exploré cómo podría desarrollar eso, si es que realmente se podía, porque yo estaba más en esa versión de el liderazgo, pues es algo que de alguna manera se va aprendiendo según se hace, tienes que llevar equipos para ir viendo cómo funciona, tienes que quizá tener una parte ya también innata, hay personas que tienen más capacidad para hacerlo que otras, entonces esta parte de que se pudiera desarrollar, yo en cierto modo también tenía mis reticencias, ¿no? Y explorando en cómo hacerlo, descubrí que se podía trabajar desde el aprender a ser coach. No por ser coach, sino porque realmente ahí es donde encontré más oportunidades de desarrollar toda esta serie de habilidades, ¿no? Pues la escucha, la empatía, la flexibilidad, la asertividad. Y a raíz de embarcarme en ese mundo de exploración del coaching, fue donde descubrí, lo primero de todo,
que fue el primer paso que yo no tenía tan claro, es todo esto para qué, ¿no? Y una vez que lo encontré, que en mi caso fue el convertirme en un líder más impulsor que un líder más estancado, que era donde yo estaba, cuando encontré eso fue cuando empezó a colocarse más claramente todas esas habilidades, de qué manera las podía poner yo en funcionamiento y aprenderlas y cómo las aprendí desde la práctica, ¿no? Llevándolas a cabo en mi día a día, ¿no? Donde tenía oportunidades de relacionarme con las personas. Por eso son habilidades humanas. Y bueno, pues esto lo hice con mi equipo, lo hice con equipos transversales, lo hice también en mi parte más personal, con la familia, con amigos, ¿no? Y poco a poco fueron pasando cosas, ¿no? Entonces, esto no fue un camino tan sencillo, ¿no? Porque me encontré, por un lado, pues que en este proceso de descubrir qué habilidades humanas podía desarrollar, pues me encontré que muchas de ellas tocaban incluso mi propia identidad, ¿no? Yo, por ejemplo, había entendido más el liderazgo hasta esa fecha desde la parte de que un líder pues tiene que ser más, en cierto modo, quien dirija, quien tenga más protagonismo en una reunión, quien diga más lo que hay que hacer, es quizá una persona que tiene que saber más las opciones. Y empezar a explorar qué sería ser un líder, pues que deje más campo de acción a los demás, que deje más campo a la escucha, que deje más campo a la co-creación, que pregunte cómo hacer. Aquello pues también afectaba, ¿no?, mi propia identidad, me generaba ciertas inseguridades, ¿no?, que fui poco a poco avanzando y fui de alguna manera creciendo ahí, ¿no?, y superando. Pero luego hubo otro factor que además me sigo encontrando a día de hoy, diría que en el 80% de los clientes con los que trabajo en coaching, y luego después con muchísimos equipos, ¿no?, que he trabajado yo desde el campo de las multinacionales, que es el contexto, ¿no? Esa inercia que nos va arrastrando, la presión por los resultados, la presión por las demandas que nos van haciendo, el tiempo, las reuniones, todo eso que al final hace que se nos pase el día, estamos en el ojo del huracán y al final se nos ha pasado el día, llegamos a casa y en el fondo ha sido un día más, pero que tampoco sabemos muy bien hacia dónde nos está llevando, ni si ha sido un día tan pleno o tan completo como podría haber sido. En esa espiral, realmente, ante este obstáculo, digamos que nos encontramos sí o sí, la gran mayoría de las veces, tenemos dos opciones: de seguir allí hasta que la espiral de alguna forma nos pare, que muchas veces es porque nos paran alguien en casa, ¿no?, nos da un toque y nos dice, oye, te estamos echando un poquito de menos, o nos para la familia, o nos paran los amigos, o nos para la salud, ¿no? Problema de estrés, de burnout, de cómo nos encontramos emocionalmente, o incluso a veces nos para la propia empresa, porque estamos allí dejándonos la piel, dejando todo nuestro esfuerzo y nuestro tiempo, y resulta que un día nos dicen que ya no cuentan con nosotros. ¿Por qué? Porque a lo mejor todo ese esfuerzo que habíamos estado invirtiendo había sido muy valioso, pero no ha ido en la dirección que ellos esperaban y aún así, pues se ha acabado la espiral, ¿no? Entonces, ante eso, una opción muy buena es nosotros pararnos antes de que llegue ese momento y decir, oye, realmente todo este esfuerzo que estamos dedicando aquí y esta energía está recibiendo todo el valor que podríamos estar entregando, y nosotros mismos estamos teniendo esa vida tan completa como querríamos tener, estamos creciendo, estamos perteneciendo a ese grupo de personas donde queremos estar, a esa empresa, a esos amigos, ¿no? Y desde ahí coger perspectiva, ¿no? Y por último, y aquí es donde viene también una de las piezas que más reto pone, es que cuando vamos incorporando cambios, estos cambios influyen en el sistema que estamos, ¿no?, en el equipo o en la forma de funcionar de, pues a lo mejor de la cultura, ¿no?, de si es una empresa, por ejemplo. Pues esto mismo podría ser de aplicación en nuestras familias, con nuestros amigos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros venimos funcionando en un sistema, rodando de una manera, y de repente un día comenzamos a activar algo y rodamos en dirección contraria, ¿no? Pues, ¿qué pasa con ese motor? Que es posible que en algún momento, oye, esa velocidad nos venga bien y fluya más, pero en algún otro momento podría ser que eso choque por ahí en algún punto.
Y aquí os comparto una experiencia que me pasó a mí tal cual, justo en este proceso mío de desarrollo de mis habilidades más relacionales, de comunicación y de flexibilidad, de adaptación, de aprendizaje. Y esto fue cuando opté por pedir un feedback a un responsable de equipo. No era mi responsable directo, era de otro área, pero me pareció que me podía aportar mucho en el aprendizaje y también para el objetivo común que teníamos, el recibir su feedback de una presentación que había hecho. Entonces le propuse tener esa reunión, la tuvimos. A mí me pareció que fue una reunión muy productiva, pero el feedback que tuve por su parte posterior, no directamente de él, sino que me llegó por otras vías, fue que él había entendido esa situación como que yo le había mostrado una inseguridad, había mostrado algo que debería de ya saber hacer, saber implementar, llevar a cabo, y que el pedirle opinión pues le había mostrado pues una cierta inseguridad que se suponía que debería de tener, una seguridad. Y sin embargo yo lo había interpretado como que eso había demostrado una persona con mucha seguridad que había tenido que recopilar pues mucha confianza y mucho coraje para llegar a ese momento de proponerle la reunión, tenerla, escucharle y ver cómo incorporar pues posibles áreas de mejora o reforzar cosas que ya estuvieran funcionando. Entonces, bueno, pues una misma situación, distintas perspectivas. Pero efectivamente esto, en el contexto en el que estaba, suponía un cambio, ¿no? Y independientemente de en sí, que a lo mejor pudiera ser algo personal de este caso, de esta persona, a mí esto me hizo también ir un paso más atrás y pensar si realmente esa pieza que ya había cambiado el funcionamiento, ¿no? Había empezado a rodar de otra forma, estaba en el lugar donde más podía aportar a ese engranaje, ¿no? A ese equipo o a lo que podríamos conseguir juntos desde esa nueva filosofía de aprender pues desde la co-creación o desde un feedback compartido, independientemente de que este feedback me lo estuviera dando una persona con un nivel superior a mí. Esto fue cobrando tanto peso que llegó un momento en el que a mí me, me dio aprendí con todo esto que realmente yo quería ser ese líder que apoyara a otros en su desarrollo de sus habilidades. Y eso lo fui viendo con mi equipo, cómo crecieron, cómo fuimos consiguiendo más resultados, cómo fluíamos más. Y en mi caso llegó el momento hasta de tomar la decisión de ser esa persona que acompaña no solo a ese equipo, sino que acompaña a otros líderes a convertirse en ese líder que es capaz de impulsar a otros. Pero eso era mi objetivo. Aquí lo importante es que el objetivo sea el personal de cada uno. Entonces, para llegar a activar estas habilidades humanas, los 3 pasos que para mí sí o sí son imprescindibles dar es esa primera parte de investigar o ponernos en esa posición de, oye, ¿yo quién querría estar siendo para tener esa vida completa que me ayude a pagar las facturas, ¿no? Pero que a su vez también esté viviendo de una forma satisfactoria, porque no sé, honestamente, esto a veces cuando se escucha, pues a veces hay personas que les choca un poco más, pero en el fondo no sabemos cuándo va a ser nuestro último día aquí, con los pies en esta tierra. Entonces, si mañana fuera mi último día aquí, ¿habría vivido una vida lo suficientemente completa? ¿Me iría tranquilo? ¿Que quedarían tranquilos los míos? ¿No? Entonces, de alguna forma, esa primera reflexión es la que nos ayuda luego a explorar cuáles son esas habilidades que necesitamos desarrollar para poder llegar a tener esta vida, ¿no? Más completa, más satisfactoria. Y por último, el tercer paso es explorar cómo desde donde estamos somos capaces de poner esto en práctica para entrenarlo y que realmente lleguen a pasar cosas diferentes, que aprendamos estas habilidades. Esto es un camino que muchas veces solo no somos capaces de descubrir cómo hacerlo. Hay veces que es más inteligente, incluso más efectivo, más acelerado hacerlo de la mano de algún profesional, pero lo más importante es este paso previo de, oye, cuestionarnos si queremos seguir en esa espiral o esperando a que otros decidan qué hacer para desarrollar nuestras habilidades o si nosotros somos los que queremos comenzar a desarrollar esas habilidades humanas que nos van a llevar a ese objetivo y ponerlas en marcha. Entonces aquí hay una frase que me encanta que dijo Obama en su discurso
de aceptación de la presidencia cuando fue reelegido en 2012, y dijo que el cambio realmente está en nosotros, ¿no? Que esto no va tanto de esperar a que otros hagan por nosotros, que esa mentalidad es en la que estamos muchas veces, es en la que están muchas veces muchas personas que están en este quiet quitting que estamos ahora experimentando tanto, ¿no? Esa renuncia silenciosa en muchos casos. No, no va tanto de eso, sino va más de qué podemos hacer nosotros para impulsar que esos cambios pasen y conseguir pagar nuestras facturas, ¿no? Que al final esto sí o sí tiene que seguir pasando, pero de una forma que esté más conectada con lo que a nosotros nos hace sentir que estamos viviendo una vida plena de verdad. Así que a desarrollar estas habilidades humanas y a acercarnos cada día un poquito más a nuestro objetivo. Muchas gracias.